¿Qué sentirías si la última imagen que tienes de tu hijo está cubierta por ramas, tierra y dolor? Hoy relatamos el caso de Harold Aroca, cuya vida concluye en un alma y sueños enterrados en el bosque. Un episodio que entrelaza el testimonio familiar con la búsqueda de la verdad. Vamos para eso. Vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. El podcast donde no solamente contamos historias, sino que le damos insumos legales a nuestros invitados y a todas las personas que nos ven y nos escuchan para que este tipo de situaciones podamos aprender de la generosidad de nuestros invitados. En el capítulo de hoy traemos la historia de Harold Aroca, un joven de 16 años que lastimosamente fue asesinado. Bienvenida, Carolina, a Vamos Pa' Eso. Muchas gracias por la invitación. Carolina es la mamá de Harold. Querida Carolina, es política de Vamos Pa' Eso. Antes de hablar de los hechos que hoy nos traen acá, que nos cuentes un poquito sobre ti. Bueno, yo soy peluquera canina. Hace aproximadamente año y medio a mi esposo lo trasladan para Cali del trabajo y nos vamos. Éramos 5, mi esposo, mis 3 hijos y yo. Semana Santa, Harold decide venir a visitar al papá y se queda viviendo con él. No hubo ningún inconveniente porque para mí él siempre ha sido un muy buen papá. Cali me dediqué totalmente a estar pendiente de ellos, cuidarlos 24/7, no estaba trabajando y eso es básicamente lo que siempre es peluquera canina. ¿Qué tal fue el traslado de tu esposo a Cali y en familia? ¿Qué tanto los impactó? Yo siento que a los niños nada, no les impactó para nada. Llegamos, nos acoplamos, a mí sí me dio un tiempito duro por el tema de la calor y el tema del trabajo. ¿Cuáles son las edades de tus hijos? Harold tenía 16, Matías tiene 11 y Tomás tiene 5. Entiendo, según lo que nos decías en respuestas anteriores, que tus 2 hijos menores son de tu pareja actual y Harold era de una pareja anterior. Sí. Ok. ¿Cómo te comentó o cómo te manifestó la decisión, Harold, de querer volver a estar en Bogotá? Yo dejo que él venga a pasar Semana Santa y ya él dice que se va a quedar con el papá porque el papá está triste, si hacía más o menos un año que ellos no se veían. Entonces que él quiere estar este año con el papá, que no lo prive de eso. Obviamente a mí sí me causó un poco de molestia, pero repito, para mí él siempre ha sido un muy buen papá, entonces no tuve problema. ¿Eso fue en qué año? En el 2025, el año pasado, Entonces, Semana Santa del año 2025, marzo, abril. abril. Antes de entrar en eso, mi querida Carolina, cuéntame por favor quién era Harold, cómo lo recuerdas. Harold era un niño muy soñador, le encantaban mucho los animales, muy responsable, respetuoso, por eso mi círculo social lo adoraba, quería jugar fútbol, quería estudiar barbería, luego había dicho que estudiaba barbería y cuando cumpliera los 18 años, como ya había salido del colegio, se iba a ir para la marina y que si Dios se lo permitía, iba a seguir carrera allá. Estaba muy pendiente de sus hermanos. Yo, digamos que lo de la peluquería siempre lo ejercía acá en Bogotá, entonces él estudiaba en las mañanas y después de mediodía se iba a ayudarme por el tema de que le gustaban los animales. Nosotros llegamos a Cali y en 20 días allá yo ya tenía 10 gatos en la casa. Él los recogía. Conmigo fue muy respetuoso, con mi pareja.
lo veía como el papá, papi Ángel, le decía. Un jugador de fútbol, ¿de qué jugaba? ¿Qué le gustaba? Delantero. Delantero. Y arquero. ¿Y arquero? Sí. ¿Y de qué equipo era hincha él? América. De la América. Ok. ¿Dónde vivía él cuando vino en Semana Santa a residir acá en Bogotá? En un barrio más arriba del centro se llama Egipto Alto. Egipto Alto. ¿Cómo le bajaron en el colegio? Bien. Era un poquito las matemáticas. Sí, era un poco ¿Y en qué le era lo mejor que le dio? en español. ¿En español? Sí. Juicioso, buen lector, escribía bien. ¿Cómo se desarrolla entonces ese año 2025? Yo lo notaba feliz, pues al principio sí me molestó porque ya es el lunes cuando ellos ingresan a estudiar y yo le digo a él como, ¿qué hago? ¿Lo retiro o si va a venir para Cali? Y él me dice como, no, yo me voy a quedar con mi papi, déjeme quedar con mi papá, entonces retíreme del colegio. Entonces yo esa semana duré como molesta, sí, porque yo sentía que algo estaba haciendo mal para que él no quisiera estar conmigo, pero yo bueno, también lo tengo que soltar porque él también tiene derecho. Ya me dice que el papá lo matricula, que empieza a estudiar, ya la esposa del papá de Harold empieza a estar pendiente de él, igual yo le digo a ella como, haga de cuenta que usted es la mamá y háblele eurito porque es que a veces se pone como sordo. Tengo entendido que en las vacaciones de mitad de año él trabajó con una prima de él, ella vende como accesorios para motos y él se trabajó mitad de año las vacaciones porque recuerdo que él les mandó 20,000 pesos a los hermanos para los helados de su sudor. Cumplió los 16 en julio, el 5 de julio cumplió los 16 años, se lo celebró el papá, la esposa del papá le compró ropa y eso. ¿En cuál colegio entró acá en Bogotá nuevamente? En el colegio Los Pinos. Los Pinos. ¿A qué curso ya? Estaba haciendo octavo. Octavo de bachillerato. Permíteme llevarte, mi querida Carolina, a los días previos de este suceso tan terrible. ¿Cómo recuerdas tú, cómo te sentías tú en esos días? Yo le había dicho que se devolviera para Cali. Y él había hablado con mi hermana y mi hermana le había dicho que se devolviera porque digamos que acá el tema del curso de barbería es costosito. Y pues yo sin trabajo no era que lo pudiera, ayudar mucho. Mi hermana le dijo, váyase para Cali que allá es más económico y yo le ayudo. Y estudia en la mañana al colegio y en la tarde va a estudiar barbería porque allá hay algo que se llama el IMETI, que es como un SENA, y no es gratis, pero es accesible. Es accesible y yo llevaba como desde el 20 de julio con el tema de véngase. Esa insistencia de que se volviera a Cali, ¿cómo podrías explicarla? ¿Qué sentías tú adentro tuyo? Yo sentía que él no estaba bien porque ya no me hablaba como antes. Y sé que había tenido como un conflicto con la esposa del papá y que hasta yo lo regañé porque él le dijo como, usted no me diga nada porque usted no es mi mamá. Entonces ella me dice y yo le digo, no, sí, yo sé que ella no es su mamá, pero pues ella es la que está ahorita ocupando mi lugar. Yo sentí que después de que yo le llamé la atención a él, cambió y yo empecé a sentir que él no estaba bien. Y él ya me había dicho que si se podía ir para allá y mi hermana le dijo, hágale arranque que yo le doy lo de los pasajes. ¿Qué pasó después de esas conversaciones que tuviste de que se devolviera? ¿Cómo él simplemente te decía que te respondía frente a esa solicitud de devolverse? Que el papá ya no le estaba poniendo cuidado. Pero yo sentía que era más los celos.
porque Harold siempre para el papá fue su centro, su mundo, porque él era hijo único con él. Y ya pues teniendo otra persona y ya pues el papá ya tenía que vivir su amor, que no es igual, pero pues también tenían que estar pendiente de su esposa. Yo pienso que eran celos. Ok. Más allá de eso, ¿no pensabas que pudiera obedecer a otras circunstancias? Él me había dicho que había tenido problemas en el colegio. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirles el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Habían pasado como el tema de que paso y lo empujo y él le había dicho que tuviera cuidado. Entonces el chico es que se había devuelto, le había dicho, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces mi hijo le había dicho como, déjeme tranquilo, déjeme quieto. Entonces que había empezado a nombrarme, ¿sí? Y entonces que él ha dicho que se sacara a su mamá de la boca, que no sé qué, y que le había buscado problema, pero que había llegado alguien como una profesora o algo así, y que ya le había dicho que vamos a calmarnos. Entonces yo le dije a él, no peleé por eso, su mamá es de caucho. Pero días antes me había manifestado que allá en la cancha donde él entrenaba también había tenido problemas con alguien de ahí. ¿En qué cancha entrenaba él? Él entrenaba en una cancha que queda en Los Laches. Eso para los que nos ven de afuera y de pronto que no son de Bogotá, pues es sobre casi los cerros orientales de Bogotá, que son las montañas acá de Bogotá en Colombia. En un lugar prácticamente que si uno sigue para los cerros es bosque ya, ¿no? Y en otro lado pues es la parte más alta habitada de los cerros de Bogotá en una localidad acá en la ciudad de Bogotá. Cuéntame, mi querida Carolina, tú me mencionaste que habías escuchado que él había tenido problemas con unas personas en esa cancha. ¿Qué tipo de problemas? No, que habían llegado como groseros, como a no dejarlos jugar fútbol. Y pues que habían hartos chicos ahí que les habían dicho que no sé qué, pero pues que él era el que como que más había sacado el pecho, como no, venga, no le estamos haciendo estorno, no le estamos haciendo daño, déjenos jugar fútbol. Es lo único que nosotros queremos. ¿Sabes qué personas eran? No. ¿Cómo se desarrollaron los días posteriores, mi querida Carolina? Bueno, ya llega el 5 de agosto 2025. de 2025. Ya ¿Cómo recuerdas tú el inicio de ese día? me cuenta la esposa del papá de Hermes que Harold llegó 12:40, almorzó, recibió una llamada. Él le dijo, sí, espere, me pongo la ropa para ir a entrenar, no sé qué, y se va. Él nombra a la persona que lo llama, pero pues el tema de ser menor de edad no lo puedo. Entonces, que él se va. ¿Sabes quién era ese menor de edad que lo llamó? Un compañero del colegio, Ok. con el que él la pasaba mucho. Es decir, a Harold lo llamó un compañero del colegio para que fueran a jugar. ¿A dónde? A la cancha arriba de Los Laches. Esa misma cancha donde me mencionaste que él entrenaba y que había tenido inconvenientes. Ya el papá dice que llama a Dayana como a las 5 de la tarde y que Harold no contesta el celular. Y a Hermes lo llama otro compañero del colegio. Hermes es el papá de el papá de Harold. Y le dice como, imagínese que Harold volvió a tener un problema acá, no sé qué. Lo vimos peleando, lo tenían acorralado, no sé qué. Y Hermes empieza a marcarle a Harold y Hermes se va para la casa. Llega y empieza a escribirle, ya como a las 8 de la noche le contestan el WhatsApp y le dice, papi, estoy donde fulano haciendo tareas, me voy a quedar esta noche. Harold jamás se quedaba fuera de la casa. Así estuviera minado de tareas, él no se quedaba fuera de la casa, jamás. Entonces él le dice como que no, usted se me viene ya para acá, para la casa, ¿usted dónde está? Me está diciendo un compañero del colegio que usted tuvo un problema, dígame con quién tuvo el problema, otra vez con los mismos, no sé qué. Y Harold le contesta, no pasa nada, yo ya solucioné eso, como siempre.
Entonces él le dice, no, lo necesito ya, y él empieza a marcarle, ya le rechazan. Cuando él ya no le deja de marcar por WhatsApp y le marca por celular, le apagan el celular. Entonces él se preocupa y se sube para el CAI de Los Laches. Va y dice que tiene un hijo desaparecido, que como es de la 1 de la tarde, ahí le prestan un motorizado, pero a él ya le han dicho que vieron pasar a Harold para el lote del acueducto. Es decir, entonces a Hermes y a ti, naturalmente, no habían tenido información de Harold desde el mediodía que él había ido a almorzar. Y la información siguiente fue hasta las 8 de la noche que supuestamente Harold estaba escribiendo por WhatsApp diciendo que se iba a quedar a dormir en algún lado cuando él nunca lo hacía. Pero esa información fue contrastada después por una persona que dice que lo había visto caminar hacia el lote del acueducto. ¿Un testigo o las autoridades? No, una persona de por ahí. Él llega como por ese sector y le empiezan a decir que vieron pasar gente, que no sé qué. Lo que pasa es que en el video se ve que mi hijo tiene chaqueta roja, pero cuando a él ya lo pasan para el lote, a mi hijo le cambiaron la chaqueta. Antes de seguir ahí, mi querida Carolina, yo sé que muchísimos vimos los videos, unos videos de unas personas que graban y que terminaron grabando los últimos momentos con vida de Harold. Pero cuéntalos a las personas que no conozcan el caso, esos videos, porque son tan importantes. Primero es el último momento en que se ve mi hijo con vida, y segundo porque es donde se identifican las personas que se los llevaron, y es cuando nosotros sabemos a quiénes es que tenemos que irles a decir dónde está mi hijo. Ok. De ahí se generan dos preguntas súper importantes. Esos videos graban a Harold, más o menos a 4 o 5 personas más ahí. ¿Se puede identificar dónde están? ¿En dónde estaban? La cancha de Los Laches, ahí frente a la cancha hay una loma. Ok. ¿Qué distancia hay entre el lugar donde es el video y el lote del acueducto? Yo creería que unos 200 metros. 200 metros, muy cerca a los dos puntos. Ok. ¿Cómo termina de transcurrir esa noche? Hermes me cuenta que él se metió al lote, al bosque, porque es muy grande, con el motorizado, porque a él le dice, bueno, lo vimos pasar, no estamos seguros que sea su hijo, pero vimos un grupo de chicos que se metieron allá. Él dice que él ingresa con el policía y con la esposa y empiezan a buscar. Ya hay un momento en el que el policía le dice que no lo puede acompañar más porque se tiene que retirar, tiene que ir a entregar turno. Hermes le dice como, bueno, váyase. Y él se va, ellos siguen, pero a Dayana le da mucho miedo. ¿Qué horas eran más o menos? 2 de la mañana. Y aparte es muy frío. Entonces se salen, él dice que se va para la casa, no duermen toda la noche. Al otro día va hasta donde el jefe le dice lo que está pasando y que no le puede colaborar. Ya tenía como unas instalaciones por hacer. Y se devuelve. Cuando él vuelve nuevamente al CAI de Los Laches, le dicen que como así, pues que la mamá ya se acercó a avisar que él ya apareció. Y él dice que no, porque la mamá no vive acá en Bogotá. Entonces dice, no, que no sé qué, y que el día anterior se habían recibido como 3 llamadas avisando que se llevaban a un chico, que no sé qué. Entonces él dice que no, y él se va con el hermano y con el cuñado otra vez y se meten al bosque, y ya es cuando él ya se siente entre la espada y la pared, entonces decide llamarme y me avisa. Y yo le digo, ¿usted está seguro? Harold no se fue de la casa. Mire que Harold el lunes me dijo a mí que se quería venir a vivir conmigo porque estaba peleando con usted, que no sentía que usted le prestara la misma atención, que no sé qué. Y dice, no sé, Caro, no sé. Yo pertenezco a una corporación de derechos humanos. Y apenas me avisan, yo llamo a la directora y le digo, está pasando esto con Harold. Y ella me dice, me pongo la 10 ya mismo. Y llamo a mis otras compañeras, les aviso. ¿Corporación perteneces? Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.
Y ya ella empieza a coordinar con Hermes y eso, y yo en Cali. ¿Qué sentías en eso? Y entonces en desespero, su merced no se imagina. Yo me programé a que él se había ido de la casa porque estaba peleando con el papá, pero muy dentro de mí sabía que él bien no estaba. Yo sabía que el presentimiento de mamá no falla. Ya como a las 4 de la tarde me llama una amiga y me dice, Caro, hay un vuelo a las 7 de la noche. Vale 800. Hágale, yo se lo pago. Y yo le digo, no, yo me voy en bus. Yo sé que ustedes me van a ayudar. Pónganse la 10 por mi pelado, yo llego mañana. Pues tampoco iba a 800.000 pesos, no, o sea, no. Ya como a las 4 de la tarde me envía, el tío de Harold me envía el video. Yo medio lo alcanzo a ver y yo me aterro porque hay un momento en que yo veo a uno de ellos con un arma y a otro que lo está cogiendo de la capota y lo zarandea. Y yo le digo a mi esposo, mire este video. Y él lo mira y hace como, echa el madrazo y le digo, me tengo que preocupar. Y él me dice, hartísimo, y váyase. Váyase, perocha. Yo tengo un familiar en la policía y yo le escribo, César, mire este video, y me dice, ¿qué piensa? Y él me dice, no, Caro, no, tonta, váyase. Váyase, que su hijo no lo tienen buenas personas. En ese momento tú ya conocías, Caro, esas informaciones de que alguien había tomado el celular de Harold para decir que ya estaba bien, o que incluso se habían presentado en el CAI a decir que Harold había aparecido. No sabía nada. No sabía nada. Yo llego al terminal de Cali, fue más como a las 8 de la noche y preciso el bus me salía a las 10. O sea, no había uno que saliera más temprano. Yo me senté a llorar. Yo es lo que le digo. Yo me había puesto el chip de que él se había ido de la casa, pero yo sabía que él no estaba bien, no estaba bien. Y ahí me llaman y yo hablo con una amiga y eso. Cuando me llama la directora de la corporación estaba un poco alterada. Entonces yo le digo, ¿qué pasa, señora María Eugenia? Y ella me dice, no, imagínate, Caro, que llega el coronel de la policía de la localidad del Santa Fe y el policía que manda, el CAI de los Laches, y Hermes les muestra el video y empiezan a decir que el video fue premeditado, ¿Cómo así premeditado? que Harold se prestó para hacer ese video. Que el video es premeditado y el video es premeditado y que esos no son los que él está diciendo y que no sé qué. Y él siempre nombraba a uno de la banda de ahí, ese es Mateo, ese es Mateo. Y Hermes le decía, él no es Mateo, si yo conozco a Mateo, uno conoce el jíbaro de su barrio. Y él decía, no, ese no es Mateo. Y el policía, sí, ese es Mateo, o ese video es premeditado, ustedes están diciendo esto porque ustedes quieren que entre esas dos bandas se mate. Ya se empezaron, o sea, fueron muy groseros con Hermes. Él estaban revictimizándole Demasiado. la pérdida de su hijo, diciéndoles que ustedes querían incentivar un conflicto entre bandas, entre barrios. ¿Cómo podrías contextualizarnos en ese tema? Hay dos bandas dedicadas a que en cada uno de los barrios, son barrios vecinos, ¿cierto? Sí. Según lo que dice el coronel de la policía, son dos estructuras delincuenciales que se están matando por Por el microtráfico de tu. el Y una es en los Laches y otra parejo. en el Parejo. La primera vez que en el panorama entra la discusión de bandas es porque la misma policía dice que ustedes están queriendo incentivar ese conflicto. Sí. Antes, bajo ningún escenario, ustedes tenían en la cabeza el tema de bandas de microtráfico. No. Igual hablo por mí. Yo digo, ¿qué interés tengo yo en que ellos estén asesinando allá por eso? O sea, a mí no me beneficia, ni me quita ni me da. Yo no entendía todavía el contexto. O sea, Tú todavía estás en Cali. sí. Ya yo arranco, yo llego el 7 de agosto. Llego y el Gaula parado al pie de la casa de Milo, con policía ya. O sea, todo el despliegue estaba abajo.
Yo no sabía quiénes eran, yo no sabía nada y a mí me llama una prima de mi hijo y me dice, y yo le digo, no, es que hay un video y ella me dice, como, envíemelo, y yo le digo, no, yo no se lo puedo compartir a usted. Si quiere, yo voy hasta su casa y se lo muestro. Cuando yo se lo muestro, ya dice, ah, no, son los de los ranchos, son los de acá de los Laches, son los que les quemaron la casa bueno, empieza, se le avisa a los del Gaula, los del Gaula van hasta allá y se suben. Mientras el Gaula está en el operativo, están en la misa de Diego, el muchacho que matan el 3 de agosto, Un homicidio antes de esos hechos. el 3 sí, por el que culpan, por el que ellos dicen que mataron a mi hijo. ¿Quién era Diego? ¿Sabes tú más o menos o a quién pertenecía, a qué banda pertenecía? Eh, lo poco que logré averiguar fue que era un integrante de arriba de los Laches, Ok. de esa estructura. Y estaban en la misa, termina la misa, la iglesia donde está la misa es detrás del CAI de los Laches, y yo no necesito ser una delincuente para saber que lo que yo escuchaba eran disparos. Eran disparos. Y yo me puse a llorar y yo me alteré y un policía salió y riéndose y me dice que no me preocupe, que eso es pólvora. Yo sé cómo suena un volador, yo sé cómo suena un top. Eran disparos. Ya luego sube el Gaula, los devuelven a disparos. Al Gaula. Sí, los devuelven. Nos encontramos nuevamente en el CAI de los Laches y los del Gaula dicen que se van a retirar porque está peligroso, que corre la vida, que corre peligro la vida de nosotros y que van a ir a hacer una triangulación a ver dónde da la señal del celular de Harold. Y me recomiendan que me quite de ahí porque ya vienen bajando con las honras fúnebres y que vienen todos armados y que le van a bolear al que vea. Los policías me recomiendan lo mismo y yo qué hago con mi familia, retirarme e irme a encerrar a la casa de Hermes. ¿Qué más podía hacer? Esperar que pasaran. Obviamente no pasaron por ahí porque pues los de esa banda los estaban esperando. Y hay algo tan... ellos cuando van y entierran a Diego, suben por la vía Chuachi que pega a la casa de Harold y empiezan a subir, a subir, a subir y a nosotros nos encierran nuevamente. Y ya cuando yo decido salir al balcón, porque la casa tiene un balcón, yo pienso que ya todos pasaron. Y yo me asomo y va subiendo una camioneta de estacas carpada. Ujú. Y cuando pasan por el frente de la casa, corren la carpa. Yo veo unas 8 personas, todas armadas, y me muestran los revólveres. Y detrás va la policía, escoltándolos. No, Y curiosamente en el momento preciso en el que iban pasando por la casa de Hermes, ¿no? y atrás van 2 motorizadas detrás de ellos. Para ese día, mi querida Carolina, igual ustedes pensaban que Harold lo tenían secuestrado, tal vez. Porque el Gabla me lo dijo. Ok. ¿Qué te dijo el Gaula? Que ellos tenían información de que Harold estaba vivo y lo tenían encerrado en una casa. Que ellos ya se habían metido a la casa donde supuestamente lo tenían, pero que la casa estaba desocupada. Para ese momento el celular de Harold seguía prendido, ya había dejado de funcionar después de que Hermes empezó a llamar. Esa fue la última vez que el celular estuvo activo. Sí. Ya yo me voy para la casa de mi amiga, la que me estaba dejando quedar. Y el viernes yo me madrugo a ir para los Laches y hay algo. Mi grupo social es muy pequeño, pero es como el mercado de las pulgas. Su merced ahí De todo. encuentra de todo. Como a las 5:30 de la mañana me llamó una amiga y me dijo que qué sabíamos del niño. Entonces yo le digo que nada, pues que yo estoy a la espera del Gaula, pero que el Gaula ya le dio el caso a desaparecidos y que no sé qué. Y mi amiga me dice,
¿le puedo echar las cartas? Para mí, ese tema no... Eso no se toca. O sea, sé que existe, pero estaba tan desesperada que le dije, échelas. Acá. Me hace la videollamada, me echa las cartas y entrecortada la voz me dice, Caro, el niño ya no está vivo. Al niño lo volvieron a... Al niño se lo mataron, Caro. Y salía... Es que no sé, unos dibujos extraños, como palos, como gente parada, un rey como con unas bolitas, como oros, y ella me iba explicando. Yo no le presté atención porque siempre estuve como, Dios perdóname, Dios perdóname, Dios perdóname, o sea, siempre pidiéndole perdón a Dios por lo que estaba haciendo. Y ella me dice, busque lo que usted lo va a encontrar. Me dice, él está en un bosque tapado, pero usted lo va a encontrar. Yo le digo a Jenny, y Jenny me dice, eso no le ponga cuidado, no sé qué, nos vamos. Ya doña María Eugenia me llama y me dice, negra, ya está armado el allanamiento para esta noche, ya el Gaula sabe dónde está Harold, no sé qué. Y yo me pongo a alborotar el avispero. Le cuento a mis hermanas, a mis primas, no, ya mi chino está vivo, no sé qué. Y yo siempre había molestado a mi amiga con el cuento de deje de robarle plata a la gente con ese tema de las cartas. Pasó ese día, no pasó nada, yo no había comido, yo no había dormido. Me dan una pasta como a las 11 de la noche, porque yo sentía que mi cuerpo ya no podía más, pero quería seguir. Yo me quedo esa noche allá donde Hermes, yo me acuesto. Y Harold tenía algo muy peculiar conmigo, era que cuando yo me ponía a darle cantaleta, él se me arrimaba, me pasaba la mano así y me decía, ya mami, duérmase, ya duérmase. Y me pasó esa noche eso. ¿Qué te pasó? Y yo me acuesto, yo cierro los ojos, estoy así, como acurrucadita, como porque hace un frío terrible, y yo siento que me pasan la mano así. Yo abro los ojos y veo la mano de mi hijo al frente de mi cara. Eso me dio mucho miedo, mucho. Y yo cierro los ojos y me quedo dormida por el efecto, yo creo que de la paz. Pero ya el sábado me levantó demasiado obstinada. Ya el Gaula no me contestaba. El señor de desaparición me decía que solo tenía el Gaula porque era sido secuestro. Nadie me decía nada. Ya nadie me decía nada y programamos una velatón y una marcha, que es por eso que a mí me dicen que yo pertenezco a la primera línea, que porque convoqué a una marcha y a una velatón. ¿Quién te dijo eso? La policía. A la chica, la investigadora del CTI, cuando yo me le presenté, ella me dijo, es que a mí me dijeron que usted pertenecía a la primera línea porque usted había convocado marcha y velatón. Solo, acá en Colombia solo convoca a cualquier persona. No necesariamente tienen que pertenecer a esa gente. Yo la convoco y arrancamos. Y yo imprimo las fotos. Sí, una resma. Todas. Y empiezo a repartir por el camino de ahí del Parejo al CAI de los Laches. Y había mucha gente a la que yo me la acercaba en las tienditas y yo les pasaba la hojita si sabían algo, no sé qué. Y la gente me decía, ¿y usted está pidiendo ayuda? En el CAI. En ese CAI. Esa gente le trabaja a esa olla. Usted es el caso del niño que sí, esa gente le trabaja a esa olla. No confía en ellos, no sé qué. Entonces, como que más. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O sea, es angustiante. Yo llego al CAI con una esperanza, pues como el Gaula ya iba a hacer allanamiento y yo me encuentro con el coronel. Y entonces yo le digo, coronel, mire, mucho gusto, me presento, soy Carolina García, soy la mamá de Harold. ¿Qué razón me tiene?
Y él me dice, los de esta gente de acá, de esta banda, está muy brava con su hijo porque dicen que su hijo fue el que les hizo matar al integrante, al muchacho que mataron el domingo, Diego. Y yo, ¿Y? y mi hijo, yo voy a hacer un precedente, voy a hacer una mesa de diálogo, se están matando entre ellos por el microtráfico, eso se está poniendo pesado, eso no sé qué. ¿Y? Y mi hijo, Pero entonces, según esa primera hipótesis, hubo varias hipótesis, naturalmente. El secuestro y todo, pero al parecer para la policía, según ellos, la causa había sido que supuestamente Harold había hecho matar a una integrante de la banda de los Laches. ese viernes en la noche, a mí me designan a una persona de la Defensoría del Pueblo para que vaya a mediar, porque ya habían identificado que si ellos eran familia de Diego, entonces que ellos deberían de saber. Yo estaba tan desesperada que llega la persona de la Defensoría del Pueblo y yo me le arrodillo. Yo me le arrodillo. Y le digo, mire, dígale a esa señora que si ya me mató a mi pelado, que me diga dónde está. Yo también tengo derecho a llorarlo, yo también quiero enterrar a mi hijo. Dígale que me digan, yo voy y lo recojo. ¿Dónde está? Y si no me lo han matado, pero quieren venganza, si quieren me voy con usted y hacemos un intercambio. Pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Él se sube, habla con la señora dice que no, que ella no sabe nada, que eso es una mentira, que sí fueron la familia de él, pero que no saben nada. O sea, se lo lleva la familia de ella y mi hijo aparece muerto. Bueno, ya el sábado pasa eso, ya el policía me dice que no, que él va a hacer una mesa de diálogo, que no sé qué. Y yo le digo, ¿y mi hijo? O sea, siempre era bueno, ¿y mi hijo? Entonces yo me saco el mal genio y yo voy y hablo con Hermes y les digo, súbanse ustedes, vayan ustedes buscando mientras yo jamás pensé que me fuera a meter a ese bosque. Lo mío era totalmente diferente, era ir a caminar, era ir a gritar, pegar los papeles, y se fue Hermes, el cuñado, mis 2 hermanos, un primo, se fueron de primeras. Y yo me subo con la marcha y eso. Yo me acuerdo que llegué ahí a la parte donde se lo llevaron y iba pasando una muchacha y yo le muestro el papel y ella me mira, se sonríe y se va. Entonces alguien me dice, ¿cómo si ve la actitud de esa chica? Yo le digo, vámonos detrás de ella. Se mete a un callejón. Seguimos, nos metimos a ese callejón, pegamos por todo lado. Ya cuando yo llego al bosque, que me dicen, mire, es que ese es yo no conocía. Yo viví casi 6 años allá, pero yo no conocía más arriba el Cay de los Laches. O sea, yo no sabía que ese bosque existía. Yo llego allá y yo le digo a doña María Eugenia, yo me voy a meter. A la directora de la corporación, le digo, yo me voy a meter. Y ella me dice, espera, le digo al policía. Yo le digo, a mí qué me importa lo que piense ese policía. Y yo me meto con 3 amigas más. Y empezamos a subir. Yo me acuerdo que nos resbalábamos, o sea, un bosque. Y ya venían bajando ellos. Ya habían caminado, ellos alcanzaron a caminar como 1 hora. Y Hermes dice que él no entiende eso porque él ya había pasado por ahí y no había visto nada, pero estaban las huellas de un tenis Venus, pero solo del pie izquierdo. Y habían monedas de 100 y de 50 botadas. Y él dice, no entiendo, yo ya había pasado todos estos días por acá y no los había visto. Entonces me devuelvo a lo que me había dicho mi amiga
la esotérica, le digo yo. Y empezamos a ver como ramas cortadas, pero no estaban viejas, estaban recién cortadas. Y se veía como allá el eucalipto, como un montón de eucalipto. Y el papá se mete. Ese hombre batalló mucho. Y empieza a quitar. Y lo primero que se le ven son los pies. Él lo destapa. Y yo lo primero que escucho es a mi hermano pidiéndome perdón. Él me había prometido que me iba a encontrar a mi hijo. Entonces hoy yo tomo una mala actitud con el papá de Harold y yo empiezo a gritar. Y a decirle, esto es su culpa, esto es su culpa. Yo nunca me pude acercar al cuerpo de mi hijo. Yo recuerdo que solo me pasaba la mano por la cabeza y me pasaba la mano por la cara porque yo tenía la esperanza de cuando me pasara la mano por la cara abrir los ojos y que no fuera él. No pude llorar, solo empecé a gritar. Ya avisaron a los de abajo de la marcha. Ya empezó a subir la policía subió, fue de una vez con celular en mano a grabar. Yo peleo, mi hermano pelea, porque llegaron fue así. Sí. Yo en lo poco que le vi a mi hijo, no me acerqué mucho. Tenía quemaduras en el cuello. Estaba golpeado la cara como si le hubieran dado cachazos. Tenía las piernas como si le hubieran dado muchos palazos. Y las manos como machacadas, los codos como quemados. Ya me da mal genio con la actitud que llega la policía y eso, y yo me quiero ir de acá. Y me bajo. Más abajo me boto en un pastal a llorar. Pero no me salían las lágrimas. Solo gritaba. Les gritaba, me mataron a mi pelo. Y así. Me mataron. Yo saco el celular, llamo a mi esposo y le digo, me lo mataron, Villa, me mataron el niño, me mataron estos perros. Y ya me salgo, ya no quería estar más ahí. Yo sentía que me iba a volver loca. Y me salgo y me siento. Y le empiezo a decir a una amiga que estaba ahí, yo le gritaba y le decía, me lo mataron. Y volteo a mirar y hay un policía toteado de la risa y aplaudiendo. Está, y aplaude. Y me mira y se ríe. Obviamente me ofusqué mucho. Y le digo, ¿y cuál es su risa? ¿Dónde está el circo? Respéteme. Si sabe lo que acaba de encontrar allá, acaba de encontrar a mi hijo muerto y torturado. Entonces él no, solo se reía y aplaudía. Y yo le grito, dígale, vaya, corra y dígales a ellos que así como yo estoy llorando, las mamás de ellos también los van a llorar. Y me refería a lo malo. O sea, no me refería a que después me sentí a meditar y decir, hijo de pucha, yo no debía haber dicho eso. Y empiezo a gritarle, ya llega más policía y se paran ahí en la puerta y ya no dejaban entrar ni salir a nadie. Y yo me ofusqué más y más rabia me daba y más rabia. Y más rabia me dio cuando me llegó el SMAT. ¿Al cuánto tiempo? 20 minutos después. Y me lo pusieron ahí al lado. Y yo le gritaba, respétenme. Yo les decía, respétenme por favor, ¿por qué me hacen esto?
No me ayudaron. No me ayudaron. No se metieron conmigo allá, porque nosotros subimos el bosque solos. La policía llegó después cuando avisamos. Y muchas veces subieron solos. Y me llaman el SMAT y me lo ponen ahí. Yo ya siento que mi cuerpo va a colapsar. Y me calmo y me siento. Y empiezo a llorar. Me traen mucha agua y me llega una señora, creo que era de Secretaría de Gobierno, y me empieza a hablar. Y yo le digo que la ley de la vida es que los hijos siempre tienen que enterrar a sus padres, que no sus padres a sus hijos. Y que mira lo que me acaba de pasar. Que porque si yo les rogué y yo me arrodillé para que me entregaran a mi pelado y me dijeran dónde estaba, porque había tenido yo que meterme a buscarlo así. Y estaba yo ahí hablando con ella cuando escucho unas carcajadas. Pero era como si, mejor dicho, a la chica le estuvieran haciendo cosquillas. Y me doy cuenta que es la misma a la que en la tarde le había mostrado el panfleto. Y se reía. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, ¿quién se murió? Totea de la risa. Bueno. Ya yo empiezo a hablar. Cuando yo me doy cuenta, me dice ella que qué quiero. Y yo digo que me retiren al SMAT, que me lo pongan más para arriba, que me incomoda. Y yo me pongo a hablar con ella y vamos subiendo. Cuando yo me doy cuenta, estoy al pie del SMAT y los volteo a mirar y hay dos llorando. Hay dos del SMAT llorando. De escucharme, yo no sé qué tanto dije, no me acuerdo, hay cosas que yo no recuerdo bien. Ya luego escucho a una compañera mía, Erika, peleando. Entonces yo le digo que resulta que la mamá de Diego estaba parada detrás mío. Yo no me había dado cuenta. Yo no había dimensionado lo que me había metido. Y Erika estaba muy furiosa. Y ella me dice que ella está parada detrás mío y me dice, vente para acá, gorda. Entonces yo me voy y le digo, ¿qué pasó? Porque está brava. La señora es que llega riéndose y le dice a Erika que se siente. Entonces Erika es que la voltea a mirar y le dice, cuando uno pare hijos bandidos, uno lo normaliza. Cuando uno pare niños, como el que acabamos de encontrar allá, duele. Y duele en el alma. Y me asofado, se retira. Retírese de acá. Y yo le dije a ella, ¿por qué no me dijo? Si la tuve detrás mío. No sé qué hubiera pasado. No, realmente no sé qué hubiera pasado. Pero ya luego empieza la gente a salir y empiezan a decir, no sabíamos el día que lo habían asesinado. Sí, no sabíamos qué día había sido porque habían pasado 4 días desde que se había desaparecido. Y entonces empieza la gente a decir, es que nosotros el martes a las 8 de la noche escuchamos 4 tiros, no sé qué, todavía no sabíamos cuántos impactos de bala tenía mi hijo. Yo sí sabía que yo le alcancé a ver uno, el de la distancia que yo estaba. No sabíamos. Y ya empieza la gente también a llegar, personas llevándonos tintico, pan y eso, como otras personas que llegan, uy, pero ¿esto qué pasó acá? ¿A quién mataron? Esto nunca se ve por acá. Nosotros cuando nos matan los de acá nos toca echárnoslos al hombro y bajarlos al CAI, no sé qué. Bueno. Ya hacen el levantamiento, me dicen que yo qué quiero, yo les digo que me lo dejen ver en el carro. Ya en ese momento me tenían un psicólogo de Secretaría de Seguridad. Y él sube conmigo, me abren en el carro. Y esa foto que intenté no verme parte el corazón, es que dice la canción, ya envuelto. Se lo llevan. Y al otro día empiezan las redes sociales disparadas.
Ya se había hecho viral antes que Harold había desaparecido. ¿Sí? Sí, pero no se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Ya ese domingo nosotros tomamos la decisión, como a la 1 de la mañana, de regar el video. El que te había llegado. Sí, donde se veía a Harold con vida. Y ahí es donde articulamos algo que tú nos habías respondido anteriormente y era el último video de Harold con vida, pero también era el video para identificar a quienes tenían que buscar. ¿A eso te refieres? ¿Cómo fue eso? Entonces empiezan a difundir el video. El video. A nosotros nos habían entrevistado unos noticieros y eso, el periódico. Entonces nosotros decidimos enviarle el video a esos medios y al otro día la noticia, y empiezan. Las personas que habían publicado en los grupos de los laches, les empieza a llegar información. Y la foto, y este es fulano, y este es sutano, y este no sé qué. Y empiezan a tirarse. Como la chica que se rió esa noche y que me hizo el feo, escribe algo como, por eso fue que el sapo resultó con 4 tiros en esa cabeza. Nosotros hasta ese momento no sabíamos cuántos disparos le habían dado. La misma Y mujer que se había reído. ya aparece otro comentario donde dice que yo soy una desmovilizada de las autodefensas y que yo los amenacé, que les iba a ir a bombardear el pedazo. A bombardear. Sí, ni siquiera de que yo les iba a bombardear el pedazo, que yo los había... Bueno, y empezaron con la tiradera y fueron saliendo cositas y se empezaron a entregar entre ellos mismos. Ya ese domingo en la noche me hacen el favor de adelantarme en el trámite ante medicina legal y fue más doloroso aún escuchar el médico. Se le entrecortaba la voz y me decía qué fue eso tan grave que hizo ese niño para que lo dejaran así. Mi hijo me lo marcaron como en la antigua marcaban al ganado, que les ponían esos tubos calientes. Mi hijo sufrió mucho. Y ahí era la angustia de no saber cuántos días, porque no sabíamos cuánto lo habían matado. El médico dice, tiene 4 impactos de bala en la cabeza. Está muy apurreado. Está marcado. Dice, ahí es cuando dicen que especifican que el CTI en un papel, dice que lo encontraron en un papel donde dice que eso le pasa por sapo, pero que el papel no estaba. Que en el levantamiento habían encontrado el papel y después se desapareció el papel. El papel en medicina legal no apareció. Y yo le creo a la persona en medicina legal porque es de confianza. Así pasó. El lunes me llaman y me dicen que hay la Casa Rosada. Es algo así como que le ayuda a uno para el tema del sepelio. Yo no tenía ni idea cómo era ese trámite, yo no sabía si eso era costoso, yo no sabía si me tocaba, o sea, no sabía absolutamente nada. Me lleva la persona del defensor del pueblo que siempre estuvo conmigo, me dan que un auxilio, que no sé qué. Y así transcurre ese lunes. Ese lunes fue tener que escuchar unos comentarios tan feos porque ese día entregaron también al del senador Uriel. Sí, al senador Miguel Uribe. Y ese día procuré no mirar medios porque me daba mal genio escuchar el tema de ¿por qué Uribe sí y Harold no? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? O sea, comparando por qué, ok. que porque al del senador los habían cogido inmediatamente y que porque Harold viendo un video y yo decía no me jodan, o sea, no hoy
no quiero, o sea, no se pongan con esas ahorita. Llego, estando allá me dicen que yo tengo que hacer lo que hizo la mamá de el chico el que encontraron en el Parque Virrey Colmenares. de Colmenares. Entonces yo le digo que se supone que cuando son así asesinatos de esa magnitud, dice que uno les amarra los dedos de los pies con un hilo rojo y que según ellos los que la asesinaron caen. Que porque eso lo hizo la mamá de Colmenares y que porque eso viene de generación y que eso siempre sucede y que yo no dije que no, pero tampoco dije que sí. Entonces lo que me dijo el de la funeraria fue como mañana madrugue si va a hacer eso. Y yo me pongo a averiguar. Pues es el señor ya ChatGPT que es lo mejor. Y él me explica que sí, que eso sucede, pero que eso queda ligado el espíritu. Y yo digo, no, no. Yo les digo que no. Que yo quiero descansar, que yo quiero que mi hijo descanse y que la pela me la doy yo. Ujú. Y llego a la funeraria ese martes y yo pensé que era ahí y no, al niño lo trasladan para el pie del Hospital San Juan de Dios. Y mientras yo termino de firmar allá y pago, porque pago los buses y eso, está una amiga ahí y resulta que ahí mismo donde me velan a mi hijo, velaron a Diego. Y está el cartel. Y mi amiga se pelea con la señora que administra esto y la señora súper asustada que esa gente le había dicho que ellos no podían quitar eso y que ellos, y Jenny les dijo, o quitan eso o lo quito yo, a mí no me importa si van a venir aquí a matarnos. Entonces yo llego y Jenny me dice, no, mire lo que dije. O sea, si yo hubiera sabido eso, yo no acepto esa ayuda. Yo no la acepto porque para mí fue frustrante y hasta rabia me dio enterarme de esto. Bueno, ya pasa así, se entierra al niño y a la semana me llega una citación de la fiscalía donde dice que si yo no me presento, me llevan detenida. Emperradísima. Y yo me presento allá y me presento con muy mala actitud. Y ahí empieza mi pelea. Porque fue una pelea dura, una pelea revictimizante, una pelea donde me dicen es que su hijo no es el único caso en este país, donde me empiezan a amenazar, donde descubro qué día y a qué hora me mataron a mi hijo y cómo me lo dejaron. Son muy crueles, son muy crueles. Yo me doy mañas de abrirle el correo a Harold. Y en el Google Drive le tomaron una foto. Mi hijo fue asesinado el 5 de agosto a las 4:28 de la tarde. ¿Tú qué encontraste ahí? La foto de mi hijo recién asesinado. ¿Estaba en el celular de Harold? No, en el correo, el celular lo cogieron ellos junto con la chaqueta roja, que Harold no lo encuentro. Se tenía esa gestión de las copias de seguridad de las fotos. Sí, yo siempre les tuve activado eso a él. Yo le decía cualquier foto, cualquier cosa usted la va a encontrar. Me doy las mañas y encontramos esa foto. Me empiezan a amenazar, me empiezan a decir que yo soy una guerrillera. A tu celular, al mensajes de texto, todo. A mi Facebook. Y yo encuentro esa foto y a la semana ellos me mandan más fotos de mi hijo recién muerto. Hay una donde se le empieza hasta ahora a ver la sangre acá. No me tienes acá. Fueron muy crueles. Todavía, porque todavía me amenaza. No hay una amenaza donde dice que me van a picar y me van a dejar en una bolsa
Hay una donde dice que si yo les vuelvo al pedazo, que si yo vuelvo al pedazo me van a dejar, me van a desaparecer. Al pedazo es... Arriba los laches. Yo voy al Consejo de Bogotá a pedir ayuda. Es la primera puerta que se me abre. Y yo hablo allá y hay 3 concejales que me dan su apoyo y hasta el día de hoy han estado conmigo. Puedes mencionarlos. José Cuesta, Heidi y Ana Teresa Bernal. Y don José dice, yo le digo, don concejal, me están amenazando. Y mire lo que me dice. Y me dice, vámonos. Vamos. Y me lleva. Y subimos hasta donde encontramos a mi hijo. Y ya lo habían limpiado. Ya habían limpiado la parte. Cuando nosotros lo encontramos, eso tenía mucho monte, muchas ramas, muy... Y ya cuando nosotros volvemos, ya está limpio. Ya, como si no hubiera pasado nada. Se redacta un derecho de petición porque yo sí y me voy a dar la pela de que a ese lote le tienen que poner algún oficio o le tienen que poner pilas. Y se manda el derecho de petición y el acueducto me contesta que el predio es extenso y que ellos no pueden responsabilizarse de lo que pase ahí. ¿Cómo no? Si lo mataron 200 metros detrás de la casa de seguridad de ellos. Ahí encontramos a Harda. Porque si ese día que decidimos entrar con el concejal, porque a nosotros nos paran y nos piden que nos identifiquemos, porque ellos cuando entran con mi hijo, ¿no? Porque ese día cuando nos devolvimos, ellos estaban ahí, ellos nos vieron y entran al lote como Pedro por su casa y no pasa nada. ¿Por qué si la policía sabe que ellos son unas bandas no ha pasado nada? Porque ese sábado en la noche cuando yo encuentro a mi hijo, sale el coronel de la policía diciendo que a mi hijo lo mataron por retaliaciones entre bandas de microtráfico y que él va a hacer una burbuja investigativa. La burbuja investigativa la hice yo y la coordinadora del CTI y de la fiscalía, que esa mujer hasta el día de hoy me ha ayudado, muy humana. Y lo poco que se ha logrado conseguir, se lo debo a ella. ¿Qué se ha logrado conseguir? 2 capturas. ¿Quiénes son las personas capturadas? Santiago Pedraza e Isaac Chara, que aparecen en el video y están totalmente identificados. Tú me comentabas antes de empezar a grabar que tal vez hasta el momento solo ha habido una audiencia con ellos. Debió ser la imputación de cargos y la aplicación de medidas de aseguramiento, que es para mandarlos a la cárcel mientras se decide si son inocentes o culpables de esos delitos que la fiscalía los está imputando. ¿Qué delitos le imputaron a estas personas? Tortura agravada, secuestro simple, creo. El tema del porte ilegal de armas. Y después de llorar y suplicar y salir a llorar al frente de la fiscalía sentada en un andén, le conseguí la desaparición forzada. Porque lo pude demostrar. Y además del homicidio, ¿no? ¿Te han dicho algo sobre las otras personas que están ahí? ¿O sobre las otras líneas de investigación? No, lo único que me informaron hoy era que se había cambiado de fiscal por los delitos, que la tenía era la fiscal seccional y la habían pasado a una fiscal especializada. Y que iban a... la chica, la investigadora del CTI, se iba a sentar con la fiscal a empalmarse de todo el tema y ya. ¿Crees que haya algo importante que toque agregar antes de hacer como el análisis jurídico? Que nos dejen de revictimizar. Que al menos yo pude encontrar a mi hijo. Que fueron 3 días, no digo 4, fueron 3 días de agonía terrible. Pero, ¿y qué pasa con Angeli? La chica de Chapinero.
¿Qué pasa con Juan Pablo y Cabuco, el chico de Usme que lleva desde junio o julio desaparecido? El chico que se salió a ortodoncia y hasta el día de hoy no aparece. Y las miles de personas de estos todos los días. Y parece que no pasará nada, las autoridades no les interesa. Y a todos nos han dicho que no molestemos porque no es el único caso. A mí me dijeron que si a mí me estaban amenazando era por mi culpa. ¿Quién te dijo eso? El director de la Fiscalía Seccional. Porque yo ya llevaba 3 meses y nada. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Entonces ya dejé de molestar a la fiscal porque la fiscal ya me miraba y decía, ay, esta mujer otra vez acá. Y yo como que, y dije, no, esta vez me la va a meter al que la manda. Y yo llego allá, el señor muy querido me dice, yo le digo, es que a mí me están amenazando. Y ya me llegaron a la casa porque yo me estaba quedando donde una amiga en Patio Bonito y ellos me llegaron allá. Se lo juro, casi me mata. Y él me dice que eso es mi culpa porque yo no acepté la protección que ellos me estaban dando. La protección de ellos era irme y encerrarme en una casa 6 meses sin poder asomarme ni siquiera a la ventana. Su merced cree que yo me merezco eso. Porque me tengo que ir. Porque me tengo que esconder. Lo único que estoy pidiendo es justicia. Porque tengo que huir yo. Yo no he matado a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Y le dije a él, se lo dije, si viniendo casi todos los días a la fiscalía no ha pasado nada, imagínese donde yo me desaparezca 6 meses. No pasa absolutamente nada. A esas personas las cogieron allá mismo donde ellas se me llevaron a mi hijo. Estaban relajados. Tienen amedrantado el barrio. Y los amenazan y la gente se les queda callada. Yo no. ¿Por qué me va a tener que quedar callada? El mayor miedo de una mamá es que me quiten a un hijo. Me quitaron mi vida. Y la encontré en esas condiciones. Me tuve que enfrentar a la policía, me tuve que enfrentar al ESMAD. Porque miedo a qué. Miedo a qué. Las mamás siempre encontramos todo. Siempre lo encontramos. Y ese día salí. Y yo creo que fue eso lo que al fiscal le ayudó. Lo que el fiscal hizo que recapacitara. Porque a los 8 días obtuve las órdenes de captura. Y 15 días después, un domingo, después de decir que no iba a pasar nada y que la Navidad la iban a pasar ellos felices y yo llorando, me llega la noticia. Yo no había podido llorar. Y esa noche me avisó un amigo policía como a las 9 de la noche y me mandó la foto de él y me dijo, es él fue el que le mató a su hijo. Mi casa tiene una terraza grandísima, es casi de media cuadra. Lloré y me revolqué en esa terraza toda la noche. Y eso no me hace feliz. Eso no me va a devolver a mi hijo. Pero ellos me mandaron a mi hijo y yo los mandé para el cementerio de Los Vigos. Bueno, mi querida Carolina, hay unos temas importantes sobre lo que tú mencionas y tal vez es una de las dudas que tú tienes. Y es, primero, dentro del derecho penal colombiano existe la posibilidad
de hacer juicios en ausencia. Y los juicios en ausencia no son otra cosa que cuando una persona no quiere ir al juicio o simplemente no la pueden encontrar. Y el hecho de no querer ir pues también está relacionado con querer volarse del país y no responder por este tipo de hechos. Siempre se puede hacer algo que se llama las declaratorias de persona ausente o las contumaces. Que eso es muy importante que te lo lleves hoy para que sepas que en el caso en el que los procesos no avancen porque supuestamente no los pueden encontrar o simplemente se fueron del país, en vez de tener que esperar mucho tiempo y avanzar, es importante que se pueda proponer una de esas dos figuras, más que todo la contumacia, que es esa figura de la rebeldía, cuando una persona sabe que tiene un proceso penal y no quiere ir o se vuela para ese tipo de cosas. Si existen insumos, pruebas importantes que permitan, y ellos capturados, y permitan establecer que esa persona tiene grandes posibilidades de irse del país, pues también operaría la aplicación de una medida de aseguramiento, solamente por ese tipo de razones, además de que sean un peligro para la sociedad, que es evidente, un peligro para las víctimas, en este caso por las amenazas que ustedes han sufrido, o pues naturalmente irse del país. Y eso seguirá. Se vendrá una audiencia siguiente a esta, que es la de formulación de acusación para las dos personas que ya están capturadas, donde se le tienen que entregar todas las pruebas que tienen en contra de ellos. Ahí de pronto también, como tú has estado muy juiciosa en la articulación de toda la investigación, pero pues ahí también vas a poder tú conocer, aparte de lo que está en el video y lo demás, qué otras pruebas hay. Después viene otra audiencia que se llama la audiencia preparatoria, donde se piden todas las pruebas al juez que va a dirigir y decidir el caso. Y después de eso viene otra audiencia que se llama el juicio oral, que es lo que tú ves en las películas, que se sientan los testigos a declarar y que tiene una finalidad. Esa finalidad es probar esos hechos que la fiscalía está diciendo que estas personas cometieron. Y por regla general, esos hechos tienen que componer todos los elementos de los delitos que imputaron a estas personas. Homicidio, probar que mataron a Harold. Homicidio agravado, que lo hicieron con sevicio, que seguramente es la imputación que les dieron. Las sevicias generaran muchísimo más sufrimiento del necesario para que una persona tenga que morir. Tienen que irse por uno u otro en el tema de la desaparición forzada y el secuestro. Son excluyentes los dos. Obviamente la desaparición forzada es diferente al secuestro. El secuestro es cuando tú estás aquí en esta oficina, yo simplemente no te dejo salir porque no se me dio la gana. Y tú no te puedes mover libremente a donde tú quisieras. La desaparición forzada es un delito que viene del derecho internacional como crimen de lesa humanidad, que era propio de lo que pasaba en las dictaduras, por ejemplo en Chile, en Argentina, donde a las personas simplemente las retenían y simplemente las familias dejaron de tener algún tipo de noticia sobre el lugar donde su ser querido pudiera estar. En Colombia, a diferencia de otros países en el mundo, también se puede cometer este delito por parte de particulares. Hay otros países donde solamente lo pueden cometer agentes del Estado. Pero en pocas palabras, cuando una persona la privan de su libertad y la asesinan o la tienen secuestrada, y todo eso se hace para que las familias nunca vuelvan a tener noticia de su ser querido, ahí es donde se comete ese delito, que es un delito gravísimo. Además de la tortura agravada, que la tortura es un delito cuando tú le generas graves sufrimientos, en este caso a Harold, por castigarlo por algo. Al parecer, según estas hipótesis, pues al parecer esa banda creía que él hacía parte de la otra banda y que en medio de ese conflicto entre bandas se generó eso. Independientemente de la situación, hay tortura hasta con un enemigo, con cualquier persona. No existe ninguna justificación que en su cabeza ellos creyeran que estaban en esa discusión de bandas. No existe para nada.
Y en ese marco se comete la tortura por castigarlo por eso. Y lo más irónico de todo es que de todo lo que tú me cuentas es demasiado improbable considerar que él estuviera participando en ese tipo de actividades, porque venía de Cali, apenas estaba hace unos meses allá, estaba trabajando en el lugar de los accesorios de las motos, estaba yendo a su colegio, estaba jugando fútbol. Y finalmente, el tema del porte ilegal de armas, pues que es un delito en el cual una persona porta una arma que tenga que tener un registro como un arma de fuego y pues no tiene los permisos ni de tenencia ni de porte. Cualquier persona que pueda llegar a ser condenada por esos delitos seguramente podrá llegar a la pena máxima de prisión, que en Colombia son 60 años, porque es un concurso que es cuando se generan varios delitos con la misma acción de homicidio, desaparición forzada, de tortura agravada y de porte ilegal de armas. Entonces, ellos se pueden volar, pero la valoración que tú haces es correcta, porque solamente con que haya una orden de captura, pues a ellos les va a tocar vivir en unas circunstancias de estarse escondiendo en todo lado. Muy importante exigir en el tema de que en el caso en el que no los puedan capturar se pueda seguir el proceso como con persona ausente, mi querida Carolina. Bien sea bajo la figura, yo creo que la figura, la contumacia la que aplica acá, que es cuando el tipo o la persona, hombre o mujer, es rebelde y simplemente no quiere ir al proceso. Para que ahí una vez se dé eso, también se le expida una orden de captura por el riesgo de fuga. Pero en el caso en el que esas personas lleguen a ser condenadas, mira que ahí se cuenta otro término. El primero, acá se cuentan dos términos importantes, dos de prescripción, que es el tiempo máximo que tiene el Estado para investigar y juzgar y sancionar, pero otro también la prescripción de la sanción. En este tipo de delitos de homicidio agravado estamos hablando hasta 40 años de prisión. Y el Estado tiene hasta 20 para poder investigar y sancionar. Pero donde vayan a ser condenados, la sanción prescribe por el máximo. Entonces van a tener que esconderse el resto de su vida. Y porque pues naturalmente, en medio de esta lucha titánica que tú has hecho, pues es una búsqueda de justicia, no de venganza. Y eso es algo que también te tiene que dar tranquilidad a ti para tus cosas. Que en el caso hipotético, donde obviamente se generen nuevos escenarios de riesgos por las amenazas, yo sé que obviamente también hay muy poca fe en las instituciones por todo lo que te pasó. Más que todo porque presuntamente a mí me toca decirlo de esa manera, pues te hayas cruzado con unos funcionarios públicos o mediocres o negligentes o corruptos. Pero estoy absolutamente convencido porque también he tenido la oportunidad de conocerlo. Hay personas muy buenas en muchas instituciones como también te has tenido que cruzar. Y en este momento nos sobraría que tomaras todas las medidas necesarias para que tú estés segura. Y dentro de eso, independientemente de la ciudad donde estés, hay que también creer en instituciones como la policía, porque también hay buena gente allá. Y creo que nos pasa con muchos, ¿no? Pasa con los abogados, con los médicos, con todo, donde solo un par de personas tratan de dañar y muchas veces lo logran la imagen de miles de personas que se levantan todos los días a hacer su trabajo de una manera decente y correcta, protegiendo a las personas como debe ser. Entonces no deberías echar eso, mi querida Carolina, en saco roto. ¿Tú tienes alguna duda, alguna pregunta legal que quieras resolver? ¿Es verdad que ya no hay que esperar 72 horas para buscar a una persona cuando uno cree que se desapareció? Ya no se tiene que esperar, mi querida Carolina. De hecho, hace un par de años perdón, la redundancia, de los mecanismos de búsqueda urgente, que es un mecanismo que tiene que estar articulado por diferentes instituciones, en especial por la Fiscalía General de la Nación, donde frente a los primeros indicios que se tengan de que una persona desapareció, se tienen que activar sin esperar las 72 horas. El tiempo de las 72 horas son términos de legislaciones viejas
pero que muchas veces terminan siendo una excusa para cultivar la mediocridad en muchas personas y de pronto creer que en ese lapso, en muchos escenarios, pueden aparecer las personas. ¿Alguna duda adicional que tengas? ¿Alguna otra pregunta? Yo siempre he sido muy buena persona. Siempre he sentido empatía por la demás gente. Siempre he intentado ayudar en lo que siempre estuvo a mi alcance. Pero ahorita soy el triple. Esto y si yo duré 3 días agobiada, las mamitas, la familia de las demás personas que llevan años y meses que no pasa nada, es muy duro. Bueno, y si ustedes tienen un caso en el que creen que merezcan justicia, vamos para eso. Vamos para eso. Gracias, querida Carolina. Ustedes, muchas gracias. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.